de la pertinencia de seguir los caminos de Jesucristo. No es del interés del autor construir una teoría que fundamente desde lo racional lo que debería conocer por correcto. Él parte de la Escritura y utiliza el discurso filosófico como herramienta, pues el fin sigue siendo la palabra de Dios. Este proceso de explicar las cuestiones teológicas por medio del pensamiento o discurso filosófico le ha traído problemas, ya que, en primer lugar, se pensaba que sus escritos se basaban en los de los gnósticos, que también utilizaban la filosofía para fundamentar sus teorías, y algunos de los cristianos de la época le señalaban y le atacaban por este hecho. Para Orígenes, la fe cristiana debe tener entendimiento, debe tener argumentos y una base sólida. Por ello, intenta enfrentarse contra quienes se le oponen. Decía que una de las relaciones que tenía con los gnósticos era que ellos, como él, tenían como objetivo el conocer, el ampliar el conocimiento. La diferencia estribaba en el cómo se llegaba a este asunto. Los gnósticos lo hacían de una manera irresponsable, según su pensamiento, y él lo intentaba hacer responsablemente. Adquirir conocimiento bajo unos principios filosóficos rigurosos que le permitieran tener certeza de lo que se aprendía era cierto. Ejemplo de ello puede ser el tema que trata en el libro de los Principios. El primer título y la primera parte de la obra dice que Dios no es corpóreo, y se basa en lo escrito en Deuteronomio 4:24, en donde se afirma que Dios es fuego, una cuestión que puede ampliarse en Éxodo 24, 16-17, Deuteronomio 9:3, Isaías 33:14 y Hebreos 12:29. E intenta persuadirnos acerca de la certeza de lo que dice la Escritura. Siempre acompaña su pensamiento con lo que dice la Biblia, fuente de la que emana toda autoridad, y utiliza su saber para demostrar cómo, con las razones humanas, podemos llegar a tener certeza de lo que dice en la Escritura. Por esto, Orígenes es uno de los principales exégetas de su época y nos enseña a interpretar la Biblia bajo la forma de es el de la incorporeidad. Se dice entonces que Dios es fuego, pero no el fuego que devora un edificio como la Catedral Notre Dame de París o el Amazonas. Es un fuego que arde en una zarza, pero sin consumirla. Es el mismo fuego que ardía en el corazón de los apóstoles y que les insistía a predicar la buena nueva de su Salvador. En este sentido, el fuego no es un elemento material, sino que va más allá de los límites del entendimiento humano, y solo el espíritu puede pensar cómo comprender de un modo racional el fuego como lo hace manifiesto Orígenes en su obra. Afirma Orígenes: se equivocan aquellos que, interpretando la Biblia con ordinariez, piensan que Dios sea fuego o soplo que, como los estoicos, piensan el ser solo como cuerpo. Dios no puede ser pensado como cuerpo, sino como realidad intelectual y espiritual, naturaleza intelectual simple. Dios no puede ser conocido en su naturaleza. En su realidad, Dios es incomprensible porque trasciende la capacidad de la mente humana. La cuestión del fuego es una primera idea para interpretar la Biblia, aunque no se puede quedar en un sentido literal. El creyente ordinario se queda con esa imagen en la cabeza. El filósofo entra a aclarar lo que realmente quiere decir el texto bíblico, que está cargado de analogías, símiles, parábolas con un significante que no se reduce a las palabras textuales. El filósofo y el teólogo no pueden quedarse con la sola idea de la literalidad, ya que lo literal solo es la indicación de un problema, mientras que la filosofía como herramienta de interpretación y exégesis ayuda a comprender el verdadero sentido de lo que se dice y encuentra una verdad que es más profunda de lo inmediatamente dado. De esta manera, entonces, Orígenes enseña el camino para la verdadera exégesis bíblica. Hasta ahora hemos visto el libro de los Principios. Ahora vamos a introducir una cita del libro Contra Celso para observar allí la destreza de este autor alejandrino. Celso sentó como cosa dicha por muchos cristianos: mala es la sabiduría de la vida, buena es la necedad o la locura. A esto hay que decir que falsea la palabra divina al no citar el texto, cual como se muestra en Pablo, que dice:
Si alguno se imagina entre vosotros como ser sabio en este mundo, hágase necio para venir a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Eso está en 1 Colosenses 3:18. Por donde se ve que el apóstol no dice lisamente que la sabiduría sea necedad delante de Dios, sino la sabiduría de este mundo. Ni tampoco, si alguno se imagina entre vosotros ser sabios, hágase sin más necio, sino hágase necio en este mundo para venir a ser sabio. Ahora bien, llamamos sabiduría de este mundo que, según las Escrituras, es destruida por Dios, a toda falsa filosofía, y decimos buena la necedad, no así absolutamente, sino cuando uno se hace necio para este siglo. Es como si dijéramos que un platónico que cree que la inmortalidad del alma y en lo que se dice de su reencarnación acepta una necedad con respecto a los estoicos que se mofan de semejantes creencias, o de los peripatéticos que no se cansan de hablar de los gorjeos de Platón, o los epicúreos que tachan de supersticiosos a los que introducen una providencia o atribuyen a Dios el gobierno del universo. Pero hay que añadir a todo esto que, según el beneplácito del Logos mismo, va mucha diferencia entre aceptar nuestros dogmas por razón y sabiduría o por desnuda fe. Esto solo por accidente lo quiso el Logos, a fin de no dejar del todo punto desmesurados a los hombres, como lo pone de manifiesto Pablo, discípulo genuino de Jesús, diciendo: ya que el mundo no conoció por la sabiduría a Dios en la sabiduría de Dios, quiso Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación. Eso está en 1 Colosenses capítulo 1, versículo 21. Pero aquí se pone evidentemente de manifiesto que debiera haberse conocido a Dios por la sabiduría de Dios, mas como no quiso así, quiso Dios, como segundo remedio, salvar a los creyentes no simplemente por la necedad, sino por la necedad en cuanto tiene por objeto la predicación. Se ve efectivamente al punto que predicar a Jesús como Mesías crucificado es la necedad de la predicación, como se dio cuenta de ello Pablo cuando dijo: nosotros, empero, predicamos a Jesús, Mesías crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los griegos. Mas para los llamados mismos, judíos y griegos, el Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Eso está en 1 Colosenses capítulo 1, versículos 23-24. Y hasta ahí va el comentario, la cita de Orígenes. Todo este comentario entonces se introduce solamente para demostrar una afirmación errónea de Celso. Como hemos visto entonces, Orígenes plantea el camino para lo que será después una de las relaciones más importantes que tendrá la comunidad a la que pertenece y lo que hoy conocemos como Iglesia católica, aquella de la filosofía y la teología. La religión ha tomado del saber filosófico lo que le ha sido posible para asentar las bases de sus dogmas y sus doctrinas. Luego ha personalizado sus concepciones para que la gran masa, el público al que van dirigidos sus sermones, puedan comprender lo que se les está mencionando. Hoy conocemos muchas de las alianzas que ha tenido la Iglesia a lo largo de los años. Tal vez debe recordarse la que tuvo con el Imperio Romano o la que tuvo con el ejército de los mongoles en el Oriente Medio. La que tiene con la filosofía puede estar un poco menos reconocida, pero existe realmente. La religión, en este caso la católica, tiene una deuda enorme con el saber filosófico, pues sin él se le habría quedado mucho más complicado el instaurar las bases de una identidad que conocemos como cristiandad. Muchas gracias. Sí, sí.
Dale. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por estar aún a esta hora en el evento. Yo lo titulé La excelencia, una constante transformación espiritual. Realmente me dediqué fue a hacer un texto, algo así cercano a una apología a doctor Gonzalo Soto, bajo el ejercicio de qué implica ser un docente y hacia dónde debe apuntar el ejercicio de la docencia y la enseñanza y también el aprendizaje. Pensemos la excelencia en un nuevo sujeto de acción como una transformación que no consiste meramente en un ejercicio teórico académico más o menos establecido, relevante y riguroso, sino como un saber que tiene que ver con el modo en el que constituimos una existencia singular en constante transformación, entendiendo la excelencia como algo que tiene que ver con el relato, a veces bloqueado y a veces casi imperfecto, de lo que somos o de aquello a lo que aspiramos ser. Para muchos de los que estamos aquí nos convoca la influencia del doctor Gonzalo Soto y tenemos la aspiración de replicar sus enseñanzas también en nuestros estudiantes. Se trata de un saber que inevitablemente está destinado a ayudarnos a pensar de otro modo, a actuar de otro modo, siempre en función de mejorar. Foucault habló de la posibilidad de un saber así configurado con estas palabras: ¿qué valdría el empecinamiento en el saber si solo hubiera de asegurar la adquisición de conocimiento y no, en cierto modo, y hasta donde se pueda, el extravío del que conoce? Hay momentos en la vida en los que la cuestión de saber si uno puede pensar de manera distinta a como piensa y percibir de otro modo que como uno ve es indispensable para continuar mirando y reflexionando. Estamos convocados en torno a un tema que es inacabable, el Centro de Estudios Medievales y Pensamientos Clásicos. Al respecto, debemos preguntarnos lo siguiente: ¿es todavía posible un pensamiento y un modo de ser filosóficamente sobre la excelencia que tenga que ver con la experiencia de lo que nos pasa, con los avatares de la transformación y de la experiencia? ¿De qué estilo de pensamiento y de qué estilo de sujeto se trata? Quiero entonces pensar o meditar en un discurso de la excelencia como una serie de fragmentos de estampas o de gestos en pleno movimiento y devenir en la intriga de sus múltiples mediaciones. Y para ello no hay más remedio que repensar la excelencia como algo que tiene que ver con un anhelo, con un deseo, como una lucha, como una búsqueda, una aventura o un acontecimiento del existir. Pensar la excelencia entonces como una acción dramática, no como algo que se fabrica o en lo que se interviene, sino como una experiencia que nos pasa. Todo drama es la formación de un personaje. Los docentes y los que hemos trabajado en la docencia sabemos que ser docente es una puesta en escena. La excelencia en el fondo es la puesta en escena de una sociedad personaje. Entrar en escena es no únicamente representar un papel, sino tener que hacerlo apareciendo ante los demás, mostrándonos en público y al mismo tiempo, por paradójico que sea, desapareciendo, ocultando una identidad previa. En un breve libro, pero tan exacto y tan maravilloso título, Sanfrisky se pregunta: ¿cuánta verdad necesita el hombre? La pregunta por la verdad, como el autor sugiere, implica una ruptura, pues solamente puede preguntarme por ella y formularme la pregunta: ¿quién soy yo? Si mi conciencia y mi ser, al no ser lo mismo, se encuentran desunidos, solo si estoy separado de mí mismo puedo preguntarme por la verdad, como algo que todavía me inquieta y me desasosiega, como algo que va más allá de mi buena voluntad, como pensador o buscador de verdades. Y porque eso es más o menos así, pudo Nietzsche decir: el hombre que no quiere pertenecer a la masa solo necesita dejar de comportarse cómodamente consigo mismo y obedecer a su conciencia que le grita: sé tú mismo. Cuando ahora haces, opinas y deseas, nada tiene que ver contigo. Yo creo que es la pregunta que nos hacemos cuando nos iniciamos en la enseñanza de la filosofía, generalmente con estudiantes que no versan sobre el tema, pero que uno les quiere entregar tanto la rigurosidad como el deseo de conocer, experimentar y cuestionar el mundo. Hay que estar fuera de sí, en cierto modo enajenado, para poder dirigirse a uno mismo la pregunta por la verdad,
La propia verdad debe recibirse desde fuera para poder hacernos con ella y así poder estar en uno mismo como en la propia casa. Pero que lo que nos separa de esa verdad perseguida es la conciencia, la misma que nos separa de nosotros mismos, la que nos arrebata la liviandad del ser, la que nos recuerda que vivimos en un mundo ya interpretado, como decía Rilke, somos un signo a interpretar, decía Hölderlin, la que nos aleja de nosotros mismos, de nuestro fondo, de autenticidad y transparencia. Por eso la pregunta por la propia verdad se experimenta con dolor y sufrimiento. Sabemos que la filosofía ha sido pensada y practicada en la modernidad como una disciplina teórica de escasas consecuencias prácticas en la vida cotidiana de los individuos. En ese sentido, la filosofía suele tener poca incidencia en la vida y conductas de quienes la practican, aunque la gente normalmente se queda decepcionado cuando la vida de los filósofos no refleja sus convicciones e ideales filosóficos. Sin embargo, aunque la filosofía es una disciplina intelectual de orden principalmente teórico, en el mundo griego la filosofía era, como ha explicado muy bien Pierre Hadot, un arte de vida. El discurso filosófico se origina en una lección de vida y en una opción existencial. He ahí el sentido filosófico de la excelencia encarnada en un verdadero sujeto de acción desde entonces. Esta concepción es la que tanto Hadot, Nehamas o Foucault, pese a las diferencias que los separan, han subrayado en sus respectivas obras. En Foucault, por ejemplo, su tardío elogio del cuidado de sí socrático fue formulado cuando estaba ya afectado por la enfermedad, como si al tratar de pensar intentase o fuese de algún modo una cierta cura o terapia. Pareciera que ese regreso a Grecia le ayudase a reconciliarse con su propio yo de un modo definitivo y con su propia homosexualidad. Cuidar de sí mismo es para Foucault una vida adecuada para poner en práctica no solo una estética del existir, sino una concepción de la filosofía como arte de vida, verdadero trasunto del uso de la excelencia en un sujeto de acción. Tenemos nuestra aspiración de cuando enseñamos a nuestros estudiantes que usen la filosofía en sus vidas y no necesariamente de la misma manera en que nosotros lo utilizamos, también como un medio de la existencia, de vivir de ello. Se trata de un modo de considerar las cosas, de estar en el mundo, de realizar acciones o realizarse con los demás. Se trata también de un modo peculiar de prestar atención. Es una cierta mirada. Preocuparse por sí mismo implica convertir la mirada y llevarla del exterior al interior, escribe Foucault. Se trata, en fin, de un conjunto de acciones, prácticas, ejercicios que uno hace sobre sí mismo, con el objeto de modificarse, transformarse, cambiar. Así, equiparando la excelencia con un sentido filosófico como arte de vivir, consiste en eso, una forma de interrogación que nos permite tener acceso a la experiencia a través de la serie de ejercicios que hacemos sobre nosotros, porque la experiencia no es independiente de nuestra propia modificación, de nuestra mirada, de nuestra actitud y modo de ser en el mundo. En palabras del propio Foucault, pues bien, si llamamos filosofía a eso, creo que podríamos llamar espiritualidad a la búsqueda, la práctica, la experiencia por las cuales el sujeto efectúa en sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la filosofía. Puedes comprender que Foucault se refiere a una cierta espiritualidad para dar cuenta de un modo de acercarte a la filosofía, que implica algo más que un mero ejercicio teórico más o menos elaborado. Dicha espiritualidad da cuenta, como ha subrayado Hadot, de ciertas actividades o ejercicio que son el producto no solo del pensamiento, sino una totalidad psíquica del individuo que en especial revela el auténtico alcance de tales prácticas. Gracias a ellas, el individuo accede al círculo del espíritu objetivo. En este sentido, es que digo que la excelencia es ejercitarse en un vivir consciente y libre, un verdadero ejercicio del poder, porque sencillamente logra su transformación dentro del gigante escenario que le compete al sujeto mismo. Excelencia es transformación, aprender a vivir, aprender a dialogar, aprender a morir, aprender a actuar en el escenario de la vida, pues no hay verdadero aprendizaje de la excelencia que no sea un aprendizaje o un reaprendizaje de la forma en que se asume la persona en una sociedad ante cualquier estado o situación política. Es que independientemente de qué pensador se emule sus ideas, todo sujeto actúa, o mejor, se hace visible en su acción, en tanto resignifica su conciencia, pero siempre en su relato de su propia experiencia. Este sujeto actúa
en el escenario de la sociedad, ejecutando lo que es su conciencia, a la vez que se apropia de su existir. No de otra forma logra la verdadera transformación, la excelencia. Generalmente va a seguir siendo una dificultad definir la filosofía, pero va muy de la mano de para qué la usas y para qué la utilizas, qué función cumple en tu vida. Esta experiencia de la excelencia es pensar sin inclinaciones, es la condición del comprender, del mirar sin prejuicios que ya no son útiles, lo circunstancial en que nos encontramos situados. Es ese destino el que aparece en cada espacio extraño, en cada distancia compleja, en cada recuerdo descalzo. Son tantas las experiencias en que recordamos que la realidad siempre es más compleja que el pensamiento. No son algo fáciles de decir, que al pensamiento solo le queda pensar una vez acontecido algo, pero ¿de qué hablo cuando me refiero a la experiencia? Aquí debo citar el famoso texto de Walter Benjamin titulado El narrador, que es un texto clásico para la comprensión del sentido de la experiencia. El texto comienza con la comprobación de la desaparición de la figura del narrador y con ello la desaparición de la facultad de intercambiar experiencias. El primer párrafo de este texto acaba con esa frase célebre: ¿dirías que una facultad que nos pareciera inalienable, la más segura entre las seguras, no está siendo retirada? La facultad de intercambiar experiencias. En este texto, el relato es el lenguaje de la experiencia se elabora en forma de relato, la materia prima del relato es la experiencia, la vida. Por tanto, si el relato desaparece, desaparece también la lengua con la que se intercambian las experiencias, desaparece la posibilidad de intercambiar experiencias y con ello la única posibilidad transformadora que habilita la verdadera excelencia. Estar aquí reunidos en torno no solamente de un homenaje, sino un homenaje a una persona que maneja un tema que nos apasiona a todos, hace que narrar la Edad Media sea algo vívido para nosotros y para nuestra vida cotidiana, y eso es lo que nos convoca. En últimas, la excelencia trata de un aprendizaje sobre las formas en que podemos vivir, actuar y ser a partir de la singularidad que solo cada uno de nosotros podemos configurar en lo cotidiano, y acerca de lo cual los modelos que tenemos en nuestro alcance, desde el Sócrates pasando ya sea por el de los presocráticos, por el de San Agustín, por Hobbes, por Locke, por Rousseau, por Foucault, por Benjamin, por Nehamás o cualquier otro, siendo ilustradores y buenos ejemplos en sí mismos, no nos lo dan todo hecho. La lección se queda entonces en que no hay nada parecido al arte de vivir como reproducción de la estética de la excelencia, simplemente porque no puede haber un modelo a partir del cual forjar un arte de vida válido para todos los casos. La vida humana se construye de muchas maneras como relato incesante y discontinuo, y ningún modo de vida es el mejor para todo el mundo. Quien quiera imitar una vida bella, lo que tiene que hacer es forjarse la suya propia. Si es que verdaderamente se reconoce como un sujeto de acción, pues como escribe Nehamás, la imitación en este contexto se entiende como el acto de convertirse en alguien por sus propios medios. Ese alguien en el cual uno se convierte tiene que ser diferente al modelo que uno sigue, en un sentido de plena y libre transformación si se quiere llegar a la excelencia. Muchas gracias. Nos acaba de hablar Andrés Mauricio Rosso Gamboa, él es filósofo de la Universidad de Pamplona, norte de Santander, magíster en filosofía de la Universidad Industrial de Santander y candidato a doctor en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y ha sido también docente en las universidades Politécnico Jaime César Cadavid, Tecnológico de Antioquia y CES. Y vamos con Óscar Darío Arcila González, quien es filósofo de la Universidad Luis Amigó, magíster en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana y doctor en Filosofía de la misma universidad con su investigación titulada El concepto de Nueva Edad Media como ruptura con la tradición, una reinterpretación a partir de la obra de Gonzalo Soto Posada. Él es miembro fundador del CESCLAN, ha laborado en distintas instituciones de educación media y actualmente es coordinador académico de la institución educativa La Paz en Envigado, como coordinador académico, ¿cierto? Bienvenido, profesor. Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar con esta conferencia que se titula Gonzalo Soto Posada y su forma de ver la Edad Media, un aporte al campo filosófico colombiano, les voy a contar un poquito cómo surgió la idea de esta tesis doctoral. Cuando inicié mis estudios de doctorado en la Universidad Pontificia Bolivariana, en el año 2015,
asistí a un curso que se llamó Sociología de la Literatura, que lo orientaba el profesor Carlos Builes Tobón, quien es actualmente el director de la Facultad de Ciencias Políticas. En ese curso pues se proponía que los estudiantes realizáramos una trayectoria intelectual de autores colombianos, y él nos presentó una lista de varios autores. En ese, bueno, vale la pena aclarar que el profesor Builes Tobón había acabado de llegar de Francia, de defender su tesis doctoral y de graduarse, con una tesis sobre el fundador de la revista Mito, Jorge Gaitán Durán. En esta lista que nos propone de profesores habían dos bolivarianos, el profesor Cayetano Betancourt y el profesor Gonzalo Soto Posada. Yo escogí, lógicamente, al profesor Gonzalo Soto Posada y empecé a realizar esta trayectoria intelectual. Para este artículo, que finalmente sería un artículo, le solicité al profesor, que nos estaba orientando también en el doctorado, un curso sobre el nombre de la rosa, le solicité una entrevista. No tenía pues en ese momento la pretensión, porque el proyecto de tesis con el que había sido que me habían recibido en el doctorado estaba completamente opuesto. Era un análisis al concepto de la nada, desde el existencialismo, bueno, siguiendo como con la tesis de maestría que traía. Y entonces, después de culminado el curso, el profesor Carlos Builes me dice: ¿y vos vas a seguir investigando, conceptos, nociones que ya están suficientemente investigadas? Entonces, ¿por qué no trabajás tu tesis doctoral sobre el profesor Gonzalo Soto? Y ahí es donde surge la idea de este proyecto, que titulamos Una nueva Edad Media en diálogo con la posmodernidad, aproximaciones a partir de la obra de Gonzalo Soto Posada. Se hace entonces en el primer capítulo una trayectoria intelectual del profesor a partir de 3 entrevistas. La primera, la que habíamos realizado para el curso de Sociología de la Literatura; la segunda, una entrevista al profesor Luis Javier Villegas, quien nos acompañó esta mañana; y la tercera, una entrevista a su hermano, don Carlos Soto Posada. El segundo capítulo de la tesis son las referencias o los referentes conceptuales, los autores del profesor Gonzalo Soto Posada, y el tercero y el último capítulo es la respuesta a una pregunta que nos veníamos haciendo durante todo el proceso investigativo, y es que hay una conversión o una transformación de profesor a autor. Es decir, no solamente Gonzalo Soto Posada como un profesor, sino también como un autor que se consagra desde los postulados de la sociología de la literatura. Entonces, la consagración de profesor a autor. Y por eso en esta ponencia usamos un poquito la noción de campo. El campo intelectual de Pierre Bourdieu lo utilizamos para hablar del campo de la filosofía en Colombia. Ya con esta introducción, entonces, inicio la lectura. El campo filosófico en que se formó el profesor Gonzalo Soto Posada era uno muy diferente al actual. La Facultad de Filosofía y Letras había sido fundada como Academia Santo Tomás de Aquino, con la intención de hacer un retorno vigoroso a los problemas fundamentales de la filosofía,
que incluían, por supuesto, la recuperación de los autores cristianos y el enfrentamiento con el positivismo, según palabras del mismo Soto Posada en la entrevista que me brindó en el año 2015. Si bien en la época de la colonia existió una facultad de filosofía, tanto en la Universidad Javeriana como en la Universidad del Rosario en Bogotá, los estudios de filosofía fueron más diletantes que profesionales. Sería solamente hasta la fundación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Bolivariana que se orientaría el saber filosófico hacia la profesionalización, por lo menos en lo que a la ciudad de Medellín respecta. En este sentido, esta facultad fue fundamental para el desarrollo del campo filosófico en la ciudad y, por supuesto, en el país. Los diferentes profesores que tuvo Gonzalo Soto Posada fueron una influencia importante en el desarrollo de su postura como intelectual, que se fue construyendo desde la tesis del pregrado, donde ya se asomaba la filosofía medieval en lo paremiológico, con un evidente tinte tomista que le reconocería a su director, Luis Javier Villegas. La forma en que vio la medievalidad desde que aspiraba al pregrado era novedosa. La tradición académica ofrecía múltiples maneras de abordar esta cuestión desde la ortodoxia. Sin embargo, el joven estudiante escogió una distinta, como lo haría también para su doctorado. Ese abordaje, para unos peligroso y para otros novedoso, aunque igualmente reconocido en la Academia Filosófica del país, le daría el reconocimiento como medievalista que ha aportado en gran medida al campo filosófico. Que un intelectual sobresalga en la disciplina que eligió se encuentra directamente relacionado con el aporte que le hace al campo de la misma. Y ese aporte se puede medir en los términos de la toma de posición, aunque resultara riesgosa. Según Pierre Bourdieu, sobre el asunto de producción cultural en el ámbito del campo religioso, donde se encuentran inscritas en su mayoría las facultades de letras y de ciencias humanas, es evidente la oposición de la ortodoxia dominante frente a los profesores originales, quienes en ocasiones arriban a la consagración no por la vía tradicional o ortodoxa, sino por los caminos transversales. Con esa insinuación presentada por este profesor francés, puede entenderse un poco el camino tomado por Soto Posada en su proceso académico, en el cual no eligió lo tradicional, que en efecto le hubiese sido provechoso a la facultad en la que servía como profesor, sino que optó por el camino de ir más allá, sabiendo que esa idea podría afectar su futuro profesional. La decisión, o más bien la postura que tomó, hizo que su forma de ver la Edad Media fuera reconocida como una manera singular, así como sus diferentes relaciones: Edad Media literatura, Edad Media carnaval, Edad Media política, Edad Media posmodernidad, Edad Media estética, entre otras. Son uniones que en muchos casos pueden sonar hoy para un filósofo como vínculos apenas naturales, pero hace más de 40 años esas formas de ver el pensamiento medieval no lo eran. Para poner un ejemplo, en 1954 la Facultad de Filosofía y Letras cumplía 3 años en funciones. Las religiosas de la enseñanza habían sido las encargadas de su dirección junto con el rector de la época, Monseñor Félix Henao Botero. Un texto publicado para esas celebraciones se recomendaba por parte de una religiosa, el mantener el rumbo cristiano en la formación que se impartía en la filosofía, advirtiendo que, abro cita, sin poseer a fondo los principios de la filosofía cristiana, es bien difícil guiar a la juventud y caminar a salvo de los errores contemporáneos. Cierro. Esto es tomado de la revista Universidad Pontificia Bolivariana, volumen 20, número 72. El texto no tiene autor y se llama Nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Mantener ese rumbo y no dejarse llevar por los errores contemporáneos fue lo contrario a la decisión con respecto al pensamiento medieval tomada por Soto, pues si bien siempre fue un profesor respetuoso de la tradición e inclusive trabajó a partir de ella,
toma una posición propia que surgió de las ligaciones entre el pasado medieval y el presente posmoderno. Al preguntarle al profesor Luis Javier Villegas cuál era la obra del profesor Soto Posada que le parecía más relevante, donde había una posición propia y se podía evidenciar un mayor aporte a la filosofía, respondió: 10 aproximaciones al medioevo es un texto que a su juicio le faltó edición, pues eventualmente repite trozos de conferencias, pero que en definitiva es la síntesis de su reflexión sobre la Edad Media. Ese comentario que me hizo el profesor Luis Javier Villegas en la entrevista se corrige en la segunda edición de 10 aproximaciones al medioevo, que están vendiendo aquí afuera, y están las dos. En la segunda edición no hay la repetición de los trozos de conferencias, porque se hizo pues la corrección que esperábamos. Precisamente estos detalles de edición le valieron una crítica fuerte por parte de un profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Alfonso Flores. Esta reseña del libro de Soto Posada será abordada en uno de los capítulos de la tesis. En definitiva, la importancia que tiene esta obra en medio de la producción intelectual de Gonzalo Soto, ya que no solo es la síntesis de su propuesta filosófica, también es el desarrollo conceptual de una de las nociones más interesantes de su obra, objeto de la investigación, la de Nueva Edad Media. Es en el último capítulo de 10 aproximaciones al medioevo donde Soto expone esa mirada posmoderna al medioevo, recogiendo varios momentos y analogías, pero sobre todo, como él llama, revisitando el pasado. Sin embargo, esta obra no se limita a establecer diálogos con épocas, también se dedica a establecer uniones con otras disciplinas, como en el caso del capítulo dedicado al nacimiento de la universidad. Allí la relación es con la historia, pero también con la tradición tomista que permitió la existencia de la universidad como la conocemos hoy. Se puede interpretar este artículo como un homenaje a la facultad donde se formó, trabajó y dirigió, con la cual aún hoy tiene vínculos. En la entrevista que concedió Gonzalo Soto en 2015, respondió a la razón de su interés. A mí siempre me ha interesado estudiar los orígenes de la universidad, y ese artículo al que tú haces alusión precisamente trata los orígenes de la universidad. La universidad es una creación medieval, para bien o para mal. Surge en los siglos XII y XIII como Universitas Magistorum Scholarium, la congregación, el gremio, la asociación de profesores y estudiantes dedicados al oficio del saber y a vivir del oficio del saber, o sea, profesionalizar el saber, como dice Jacques Le Goff, con la universidad, las escuelas monásticas y las escuelas catedralicias prácticamente dejan de ser los faros de la cultura y se erige la universidad en el motor de la cultura. Cierro. En esta explicación le da a la medievalidad el lugar que se merece como época que crea la universidad y explica de la mano de uno de los grandes medievalistas como es Jacques Le Goff el hecho de que a pesar de ser una institución que surge en la medievalidad, fue la encargada de restar poder a otras instancias del conocimiento doctrinarias y que creían tener el monopolio de la verdad, para dar paso a una discusión en torno a las humanidades. 10 aproximaciones al medioevo es un texto que recoge, en un lenguaje sencillo, las posturas del profesor Gonzalo Soto, una obra con la cual muchos estudiantes de filosofía de la ciudad de Medellín y del país han aprendido los puntos claves de la filosofía medieval. Para quienes deseen profundizar en algunas cuestiones allí planteadas, en el año 2017 la editorial San Pablo y la Universidad Pedagógica Nacional publicaron un extenso volumen titulado Filosofía Medieval, con una bibliografía más amplia y con mayor rigor,
toda vez que 10 aproximaciones al medioevo es un libro que, siendo académico, surgió con un interés de divulgación. Por otro lado, Filosofía Medieval tiene el objetivo, según lo expresa desde el inicio el autor, de convertirse en una anamnesis, es decir, una recolección juiciosa y profunda de los temas capitales del pensamiento del medioevo. Gonzalo Soto Posada siempre ha visto la Edad Media desde una perspectiva de diálogo. Por esta razón, en su gran obra Filosofía Medieval, extiende ese diálogo a otras épocas y autores. Diálogo que en su tesis doctoral había estado limitado a Foucault y San Isidoro de Sevilla. Aquí aparecerá un abanico de posibilidades que inicia en los Ilustrados para establecer una crítica a la idea de la medievalidad como decadente. Continúa con el de los románticos para hacer cuestionamientos desde el siglo de las luces y abrir la discusión literaria que plantea una relación entre algunos textos literarios como los de Víctor Hugo con el medioevo y su pensamiento. También está el de los marxistas, donde expone el asunto de la lucha de clases, no como fenómeno que se presentó únicamente en la modernidad, sino también que se ha evidenciado en la división social medieval. También regresa al medioevo de Foucault para profundizar lo que había iniciado en su tesis de doctorado. Introduce el medioevo de Mikhail Bakhtin para revisar el carnaval y también la novela de François Rabelais en el contexto de esta otra Edad Media profana y sacrílega. Y habla de otros medioevos a los cuales se hará una referencia más amplia y detenida en la investigación de mi tesis doctoral. En resumen, la perspectiva desde la que Gonzalo Soto Posada ve la filosofía medieval es rica y orientada al diálogo. Él no ve de forma aislada esa Edad Media y entiende que su pensamiento es el resultado indudablemente de un pasado al que deduce su existencia para definir en gran medida el curso de la filosofía que le va a suceder. Gonzalo Soto posee una amplia comprensión del medioevo, devela los mitos que lo han hecho parecer oscuro, sin justificar sus injusticias, pero reconociendo sus avances. Su visión de esta época, más allá de ser profundamente dialógica y hermenéutica con otros momentos del pensamiento filosófico, es también la posibilidad de hacer ver a quien se interesa en su propuesta que la filosofía no puede ser dogmática, que existen las diferencias que hacen fructífero el pensamiento. De ahí esta idea tan pertinente con la cual se podría sintetizar gran parte de lo que él ha querido transmitir en sus obras. Abro cita: esa dicotomía destructiva hay que ponerla en paréntesis para construir la coincidencia de opuestos a través del conflicto, a través de ese conflicto que mueve la historia, risa y seriedad, se puede establecer una coincidencia de opuestos para efectos del equilibrio, la proporción y una convivencia mutua y fecunda en donde todos quepamos y al caber todos en una u otra forma, el diferir de las diferencias hace que en el receptáculo del ser, en todas sus posibilidades, pueda habitar en términos de convivencia y en términos de diferencia. En conclusión, la vida académica de Gonzalo Soto Posada es la de un hombre que ha transitado el mundo filosófico con la intención de construir formas novedosas de entender más que un pensamiento, al hombre mismo. Por eso, como diría Richard Sennett en su célebre libro El artesano, en el capítulo dedicado al orfebre medieval, en el caso del profesor se podría hablar de una orfebrería del conocimiento promovida por su obra, pues él, como abro cita, el artesano medieval, era al mismo tiempo hermano y extraño para la mirada actual. La filosofía medieval, en este sentido, debe abrir sus posibilidades hermenéuticas a las grandes preocupaciones existenciales del hombre, y no solo a los grandes temas que han sido abordados tradicionalmente. Eso fue lo que hizo Gonzalo Soto. Como orfebre, propuso una filosofía artesanal que permitiera conocer las grandes obras, pero también los metarrelatos que se construyeron en las periferias de los centros del conocimiento medieval
y se constituyeron como elementos sumamente válidos para la vida de esas comunidades, olvidados en la mayoría de los casos, pero recuperados por autores como Mijail Bakhtin, Humberto Eco, Gonzalo Soto Posada, entre otros. Muchas gracias. Les agradecemos a los ponentes de esta mesa que hemos llamado de egresados y docentes de filosofía. Y vamos a hacer un espacio para preguntas. Tenemos también media hora como hace en la pasada mesa. Yo quisiera empezar, quiero hacer un comentario frente a la ponencia de Óscar y con respecto a la crítica del doctor Alfonso Flores Flores de la Javeriana, que uno pareciera pensar que cuando escribe los textos filosóficos y los retoma de artículos, entonces eso no tiene un hilo conductor, y creo que eso fue lo que pasó con la primera edición de 10 aproximaciones al medioevo, y yo leí también la crítica del doctor Alfonso Flores, y uno diría, no, pues está acertado, no hay un hilo conductor, pero es porque, al menos yo también lo he hecho, pues no quiero equipararme al doctor Soto, sino que uno recoge los artículos y quiere publicarlos, pero si los publica ya de otra perspectiva, uno no sabe qué hacer con eso, porque no puede darle un hilo conductor a un texto sobre logos y eros en la historia Calamitatum, a Universidad y Santo Tomás de Aquino, el nombre de la Rosa y la Nueva Edad Media, pues uno cómo va a hacer toda una concatenación de esa, ¿cierto? Entonces eso pareciera que para académicos fuera muy crítico, pero el doctor Alfonso Flores Flores, luego en una evaluación que hace de San Agustín y los diálogos en casi... exacto, ya él da una perspectiva totalmente distinta, y si leyera entonces 10 aproximaciones en el medioevo, ya diría, bueno, ahí tiene un hilo conductor, porque eso puede pecar. Yo, por ejemplo, yo no tengo hilo conductor para nada, entonces yo publico una cantidad de cosas así pegadas, y entonces eso es una cosa que puede afectar, digamos, es decir, a los académicos que buscan eso, el hilo conductor, que todo esté concatenado, una relación, en fin, genera eso. Es un comentario que quería hacer. Ahora sí, los espacios para las preguntas, y me robaron el micrófono. Perdón, el compañero. Era una pregunta para Julián Andrés en relación a Orígenes. La razón por la que no contamos a Orígenes entre los padres de la Iglesia, sino entre lo que se ha llamado escritores eclesiásticos, pues sabemos bien, no es precisamente un tema doctrinal, sino en relación a la santidad de vida por la castración, ¿no? La pregunta que le haría, si cree usted pues que tiene algún sentido, puede que no, es cómo su agudeza y precisión racional para dar con temas tan importantes de la doctrina, de la filosofía cristiana, de la misma teología, se acompasa con esa acción tan brutal, ¿no? O sea, si sería consecuencia de ese rigor racional o sería más bien una contradicción con esa agudeza y ese brillo intelectual. Hola, sí, bueno, muy importante lo que anotas ahí. Yo pienso que Orígenes, bueno, hasta digamos, donde lo conozco, digamos, él siempre va a ser un escritor, un pensador de extremos. Y básicamente nosotros podemos encontrar en él pues, dos vertientes que son totalmente distintas. La primera, digamos, es académica, racional, en donde él intenta utilizar pues, el discurso filosófico, en donde intenta ser muy académico, pero también encontramos con él el otro extremo del fanatismo. Entonces, básicamente yo diría que la cuestión, por ejemplo, que dices acerca de la castración y este tipo de cosas, hacen parte de esa creencia ciega que él tenía, digamos, en el momento histórico en el que él está viviendo, que era, digamos, el inicio de una comunidad separada del judaísmo. Entonces, básicamente, yo pienso que él lo que hace, yo no lo pienso en este momento tanto como una contradicción, sino como dos vías para interpretarlo. La vía, digamos, estrictamente, digamos, dogmática, en donde el fanatismo es el que privilegia, y la vía en donde estrictamente se privilegia la academia y la razón. Entonces, básicamente, yo vería dos vías distintas para interpretarlo a él. Primero, el profesor Soto. ¿Sí?
Continuando con Orígenes, en tus investigaciones sobre el círculo de Orígenes, o sea, aquellos que estuvieron con él, trabajando, conocidos, ¿has indagado la presencia de Dionisio el Areopagita o no? No lo he estudiado, pero yo igual creo que debe haber alguna relación, en tanto que ambos escribieron en griego y tal. Sí, porque todos los estudios que hay hoy en día y el último congreso que hubo dedicado a Dionisio el Areopagita lo situaban en el círculo de Orígenes. Entonces, pues pensaba si de pronto habías elaborado algo sobre eso. Muy bien. Dos preguntas, una para Julián y otra para Andrés Mauricio. A Julián es el problema de la apocatástasis en Orígenes, o sea, la redención de todos, incluido el mal y el demonio. O sea, todos nos vamos a salvar, incluido el demonio, que en Giovanni Papini, en El Diablo, se transforma en una frase un poco jocosa, pero muy originaria, originista, que es que si el cristianismo nos llama a amar al enemigo, a quien se debe amar más es al diablo. En ese sentido, ¿qué opinas de la apocatástasis que creó tantos problemas para tildar a Orígenes de hereje? De hecho ese asunto es, digamos, bastante curioso en él. Y sí, digamos, uno podría partir que de su obra la salvación no se restringe estrictamente a lo que es un pueblo determinado, el pueblo elegido por Dios, ni nada de eso. Él podría pensar que sí, la salvación está para todos. Y eso, de hecho, bueno, al menos en esa época sí le comenzó a traer bastantes problemas, y creo que eso fue uno de los argumentos por los cuales en el Concilio del 553 lo condenan, cuando se decía que la salvación, para llegar a la salvación tenían que haber, digamos, unos requisitos, unos pasos a seguir, unos objetivos antes de llegar allí. Pero esa idea de la redención sí, digamos, está presente en él, y es bastante polémico, de hecho, el asunto. Bien, y para Andrés Mauricio, la pregunta es esta. Tú has hablado de autores como Adot, Foucault, Nemas, y donde la filosofía, más que una doctrina, es un modo de vida. Pero eso ha sido muy criticado después de que Adot los ha publicado por una concepción un poco deleuziana. La filosofía es producción de conceptos. Dice Foucault dice Deleuze y Guattari en qué es la filosofía. Si sea una cosa u otra, producción de conceptos o modo de vida, ¿cómo ve la relación entre el concepto y la vida? Recuerdo 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, en que la cosa debe ser apalabrada, y en su mayoría lo que apalabramos son fenómenos de la vida, y si no los apalabramos no existen. Yo creo que no se desligan, y en algún momento del trasegar del estudiar la filosofía, de ser estudiante de la filosofía, que aún hoy en día lo sigo siendo, me di cuenta que la cuestión no es leer un libro y estar desesperado en nuestra vida cotidiana de cuándo lo voy a utilizar o cuándo lo voy a usar, sino saber que lo tenemos ahí como respaldo y vamos a seguir viviendo. Yo creo que es contraproducente seguir enseñando la filosofía
como un ejercicio solamente teórico y solamente conceptual. Y lo vemos indudablemente cuando en algunos ejercicios de, por ejemplo, en Platón se enseña es la filosofía platónica. En este diálogo hay este concepto o aproximaciones al concepto y apréndaselos. Y estos son los temas. Y dejamos de lado la literatura, que es lo más importante de los diálogos platónicos. No sé, doctor, si todavía es válido que a un profesor le haga un quiz cuando ya uno está matriculado con él. Sí. Sí, eso Gracias. es una masacre. Por eso abajo las pruebas saber y abajo las pruebas PISA. También. Muchas gracias. Gracias. Profesor William. Sí, siguiendo un poco en esa tónica, sería algo parecido a lo que ya afirmaba Kant. La filosofía no se enseña a filosofar, pero no se excluye la otra parte, la parte académica, la parte conceptual. Yo pienso que tiene muy bien, en Foucault se ve claramente en las conferencias sobre el cuidado de sí, ¿cierto? Es la hermenéutica del sujeto, pues. Es esa doble modalidad que siempre ha tenido y tendrá la filosofía, ¿o no? Que es la parte teórica, la parte donde uno recupera la tradición filosófica, ¿no? Y la otra que es la parte del filosofar, ¿cierto? ¿Qué dices tú? A ver, perdóname. Ahí sí recuerdo al doctor Gonzalo, porque él siempre cuando habla de filosofía medieval habla en términos del diálogo, no se habla del retomando, recordando, repensando, como si estuviéramos resucitando o en la resurrección de algo. No, eso están ahí. Y nosotros en el trasegar nuestro ejercicio académico nos damos cuenta que hay preguntas que siempre se han hecho, preguntas que se seguirán haciendo y cuestiones que nos siguen interesando. Entonces es el diálogo con los clásicos, es el diálogo con los medievales, es el diálogo con los contemporáneos. Aquí mi compañero yo creo que tiene la fortuna de que está entablando diálogo con alguien que todavía se puede dialogar, porque lo tenemos aquí, pero que ha generado una influencia como autor y que va a seguir generando una influencia como autor, porque los textos de él los vamos a seguir encontrando. Yo creo que también es dejar de mirar a la filosofía clásica y la filosofía medieval como algo alejado, algo que hay que traer al presente. No, de por sí nosotros somos medievales, todavía esperamos a que amanezca y anochezca como si el sol fuese el que se moviera. Bueno, gracias. Correcto. O sea que con relación a eso, algo que siempre me ha preocupado personalmente, y es que yo me atrevería a veces hasta negar el pasado de la filosofía, en el sentido de que la filosofía realmente no tiene un pasado. Tan actual es la problemática de Heráclito hoy, ¿cierto? ¿Me entiendes? O sea, yo tengo como filósofo que contar con todo el pasado de la filosofía, ¿cierto? En este momento, o sea, siempre será presente. No sé qué opinas tú. En términos de un romanticismo, de una nostalgia, yo creo que tal vez lo único que uno está esperando es a que esto vuelva y tome fuerza como Sócrates, Platón y Aristóteles. Pero de resto, para mí es muy vigente el hecho de que dialoguemos con ella. O sea, no creo que en algún momento muriese, no creo que hay que reprensarla, no creo que es que pensemos de nuevo no, o sea, si seguimos dialogando con ella es porque ella es y seguirá siendo parte de nosotros. Como docente, la primera experiencia, y siempre lo he dicho yo, es cómo impactar a los estudiantes que lo están mirando, sobre todo si no estamos en una facultad de filosofía o en un curso de filosofía estrictamente hablando de ella,
pero en la experiencia he encontrado que sí se puede, pero todo corre de la mano de si el receptor quiere hacerlo. Mire, con estos personajes podemos dialogar, y podemos dialogar porque están vivos en nuestros libros, porque hablamos de ellos, porque nos reunimos en torno a ellos. Ya es si usted quiere dialogar por ello, pero ¿para qué sirve la filosofía? Pues si tú para qué la usas, si es que la usas. Entonces, yo quiero agradecerte ese criterio porque me refrescó. Es que olvidamos, bueno, no, olvidamos no, tal vez pasa por alto, ¿no? Que Platón nunca escribió algo distinto a diálogos. Y mucha gente se pregunta, bueno, tal vez no escribió algo diferente a diálogos porque para él el filosofar era más importante que la filosofía. Y el diálogo es un ejercicio del filosofar y él no hizo sino eso, diálogos. ¿Y por qué? Porque ese es el ejercicio de estar pensando lo que piensa el otro para fortalecer la posición del otro y pensar en términos de lo que el otro piensa para seguir pensándolo, seguir pensando su pensamiento. Y eso nunca dejó de funcionar en la Edad Media, solo que se trasladó a la literatura, pero siguió siendo filosofía. Si ustedes ven, por ejemplo, a lo largo del siglo XIII, yo hablo de España porque soy profesor de literatura española y filosofía, el diálogo en la literatura y en las obras literarias españolas aborda los problemas filosóficos y lo hacen todos a manera de diálogo. O sea, asumen más que el discurso directo, el discurso indirecto del diálogo, porque recuperan la estructura monologal de la conciencia que parece en el siglo XX como un gran descubrimiento, pero que ya había sido visto desde la antigüedad y que es un elemento que está a la base nuestra. La constitución ontológica de la conciencia como un monólogo con nosotros mismos, que San Agustín fue un gran maestro en eso, maestro por excelencia. Entonces, es un criterio muy, muy valioso que en toda la Edad Media funcionó. Diálogos por todos lados. Diálogos entre un judío y un musulmán, diálogos entre un cristiano y un judío. Bueno, si ustedes se ponen a ver, no. ¿Bien más? Porque comenzamos de tiempo. Sí. Creo que no hay más preguntas. Bueno, entonces agradecemos a los filósofos que nos acompañaron en la mesa y tenemos entonces otro tiempecito de descanso. A las 6 en punto nos encontramos acá para la conferencia de clausura con el doctor John Jaime Estrada González de la Universidad de Nueva York. Entonces, de verdad, muy agradecidos, estamos muy bien, el tiempo ha sido perfecto. Muy bien. Luego, no se vayan a ir, después de la conferencia del doctor John Jaime Estrada tenemos un brindis, ¿sí? Y un ágape, pues una especie de ágape no medieval, bueno, ¿cómo es? Sí, medieval, bueno, no sé. Con música nos va a acompañar el doctor Turielí Chinchilla, que es músico acá de la Universidad de Antioquia, y la cantante lírica Luz Amparo Medina. Y bueno, entonces de verdad vamos a terminar con broche de oro, que a las 8 en punto ya estamos terminando, ¿sí? Muchas gracias.